Ya, ahora sí. Les doy la bienvenida. Esta es la clase número 4 y como recién les estaba diciendo, vamos a hacer lo mismo que la clase anterior. Esta es la última clase que vamos a ver conjunto numérico para seguir avanzando en cosas un poco más complejas. Como les decía recién, con respecto a este tema, uno puede encontrar ejercicios muy complejos para desarrollar o muy fáciles, pero la idea es siempre ir desarrollando ejercicios con mayor dificultad para que después el día que den la prueba a lo mejor aparezcan algo más simple, pero ustedes ya estén acostumbrados a abordar ejercicios más cabezones, ¿ok? Para que vayan encontrando las estrategias para poder desarrollarlos, porque a lo mejor en el colegio les pueden enseñar las raíces, por ejemplo, pero hay formas de preguntar muy complejas, ¿ya? Y claro, el concepto es raíz, pero hay que saber resolver, ¿de acuerdo? Ayer quedamos hasta la 11, la idea era hacer 15, ¿ya? Pero bueno, hoy día, por eso empezamos con el ejercicio 12. ¿Ok? Cuando yo le despliegue la pantallita de las alternativas, no se preocupe que diga, que no diga ejercicio 12. Ustedes lo responden porque igual me va quedando el registro de lo que ustedes van respondiendo, ¿ya? Y como ya les decía recién, hay ejercicios de raíces, pero quizás ejercicios que son preguntados en la prueba, pero que en el colegio no nos lo enseñan. Nos enseñan el concepto de raíz y algunos ejercicios más relacionados con las propiedades. Bueno, aquí también está relacionado con las propiedades, pero preguntado de una forma distinta, porque la prueba necesita lo que espera de ustedes que se la ingenien para poder aplicar el concepto, ¿ok? Por eso pongo ejercicios bastante un poquito más subidos en dificultad. Por lo tanto, dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es o son falsas? Ya hay que estar bien conscientes de si nos preguntan por falso o nos preguntan por verdadero, ¿de acuerdo? Entonces hay tres proposiciones, ¿de acuerdo? Y ustedes van a trabajar en ellas. Yo les voy a dar 1 minuto y medio. ¿Por qué tampoco, profesora? O ya él. Porque eh, el minuto y medio necesitan. Está calculado que ustedes desarrollen un ejercicio en la prueba 1 minuto y medio, porque recuerden que también tienen que dejar tiempo para volver a revisar y transcribir la respuesta a la hoja donde están los circulitos. Entonces eso es tiempo, ¿ok? Porque si ustedes hacen la división de las preguntas y el verso del tiempo da como 2 minutos y medio, pero tienen que no solamente desarrollar, sino que responder y revisar. Ya, no hablo más. Les comparto las alternativas. Entonces, 1 minuto y medio desde ahora ya. ¿Cuál de las siguientes igualdades son falsas? Y ahí hay tres proposiciones para que lo resuelvan. Vamos trabajando y respondiendo. Traten de hacerlo. Falso significa que no se cumple esa igualdad, ¿por cierto? Es obvio. Ya, quedan 15 segundos. Pa, pa. Y tiempo. Ok, ya. Vamos a analizar esto. La primera proposición, para las raíces, al igual que las potencias,
hay propiedad para este concepto, siempre y cuando se estén multiplicando, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo dos o más raíces que tengan el mismo índice radical, o sea, el número que está ahí donde puse el círculo rojo, podemos juntarlos bajo una misma raíz, ¿cierto? Y multiplicarlos o dividirlos. ¿Ya? Aquí en este caso lo podemos multiplicar. Y mira, fíjate, podemos decir en una gran raíz, podemos juntar 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2 por 2, menos 2, perdón. Ahí, lo vamos a poner entre paréntesis para poder aislar el número negativo. Y luego tomamos, o sea, multiplicamos y nos queda raíz cuadrada de menos 8, ¿cierto? Raíz cuadrada de menos 8, ¿sí? ¿Estamos claros? Pero eso no es lo mismo, lo podríamos separar, ¿cierto? Lo podríamos separar en, ponte tú, menos 2 por 4, ¿de acuerdo? Menos 2 por 4. Factorizamos el 8 y el 4 podría salir, ¿ya? Pero fíjate, nos va a quedar 2 raíz de menos 2, ¿sí? Que no es lo mismo que lo que se está planteando acá. Y además, bueno, esto vendría siendo falso, ¿cierto? Vendría siendo falso, ¿ya? Y además, este número no es real, es imaginario o complejo, ¿de acuerdo? Porque las raíces cuadradas no pueden tener su cantidad subradical, o sea, el número que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Por lo tanto, una no es real y dos es falso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta sí va dentro de las alternativas porque me están preguntando por las falsas, ¿cierto? Por lo tanto, la B se cancela, la C se cancela, ¿ya? Y a veces, descartando, hagan ese ejercicio de ir tarjando las respuestas, porque a veces sin hacer cálculos uno puede llegar a la alternativa, ¿de acuerdo? Ya, entonces esa igualdad es falsa, por lo tanto entra dentro de las respuestas. Veamos la proposición 2. Tengo Dice, una consulta. cuénteme, Entonces, la raíz nunca puede ser negativa, ¿verdad? las raíces cuadradas. Ya, ¿Ya? vale. Porque no hay ningún número, fíjate, menos 4, ¿ya? Menos 4. Si yo les pregunto, ¿cuánto es la raíz de 4? ¿Ya? ¿Cuánto es la raíz de 4? Sería 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Sin embargo, en la raíz de menos 4 no hay ningún número real que multiplicado por sí mismo me dé menos 4. Siempre en el colegio cuando yo hacía clases me decían, ah, pero profe, puede ser menos 2 por 2. Claro, por supuesto, es menos 4, pero la definición de raíz es que tiene que ser un número multiplicado por sí mismo. Y menos 2 no es lo mismo que 2, ¿cierto? Entonces no es un número multiplicado por sí mismo. No es lo mismo tener en la cuenta corriente 1 millón de pesos que menos 1 millón, ¿cierto? No son los mismos números. Por lo tanto, esto no tiene solución en los reales, tiene solución en los complejos, ¿ya? Pero no nos estresemos porque no entran los complejos en la prueba, así que, pero es un dato para que lo sepan. Esto, la respuesta sería 2i, 2 imaginario, ¿de acuerdo? Esta materia se pasa en tercero medio, ¿ya? Ok, entonces ahí está. Aquí se sumó la Isabel, si no me equivoco, la Isabelita. Em, Veamos la proposición 3. Dice, perdón, 2. Ahí hay un producto de raíces cúbicas, ¿cierto? Te fijas que el índice radical o el índice de la raíz es 3, por lo tanto, estamos frente a una raíz cúbica. También se le puede aplicar la propiedad, juntar todas las cantidades subradicales dentro de una misma raíz, ¿cierto?
y multiplicar. Y nos queda raíz cúbica de menos 8. ¿Ok? Esto, este ejercicio sí tiene respuesta en los reales, ¿de acuerdo? Porque aquí la restricción es que las raíces cuadradas no pueden ser negativas, pero las raíces cúbicas sí, porque mira, podemos decir 2 por menos 2 por menos 2. Entonces tenemos, esto no es igual, es equivalente. Por lo tanto, fíjate, menos 2 por menos 2 es 4, por menos 2 es menos 8. ¿Ok? Por lo tanto, y aquí nos vamos a saltar a la respuesta, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces, esta igualdad sí se cumple, es verdadera. ¿Ok? Pero no entra dentro de nuestra respuesta porque me preguntan por la falsa. ¿Se entiende? Entonces, no puede ir la 2. Cancelamos la alternativa D. Yo también tengo otra consulta. Dale, Es cuéntame. que no entendí por qué menos 2. Ya, porque las definiciones de encontrar una respuesta o un valor en las raíces eh, se define como un número multiplicado por sí mismo, ¿ya? En este caso, 3 veces. Me tiene que dar menos 8 para encontrar la raíz cúbica de menos 8, ¿ya? Y ese número que multiplicado por sí mismo 3 veces sería el menos 2. Fíjate, menos 2 por menos 2 por menos 2 me da menos 8. Por lo tanto, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Se entiende, Oscarito? ¿Se entiende? Oh, mi internet dice que está Justo se inestable. pegó. Sí, se pegó, pero ¿se entendió la idea? Sí. Sí, ya. Entonces, las raíces cúbicas pueden ser negativas, ¿de acuerdo? Ya, veamos esta igualdad. Veamos esta igualdad. Vamos a decir lo siguiente. Fíjate que estas dos las podríamos multiplicar en bajo una misma raíz. Dejemos al menos 2, dejémoslo aparte un ratito. Y fíjate que sería raíz cuadrada de 4 por menos 2 raíz de 2. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 es 4. Por lo tanto, nos queda 2, ¿cierto? Nos queda 2. ¿Por qué le estoy poniendo un 2 a esto? Dios, ya, ahí sí. Era solamente menos ahí, menos ahí. ¿De acuerdo? Y nos queda por menos raíz de 2. El menos se puede anteponer ahí y nos queda menos 2 raíz de 2. Entonces, la tercera proposición también es verdadera. Esa igualdad se cumple, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Es la única falsa, no verdadera, es la única falsa. ¿Ok? Este tipo de ejercicios entran en la prueba, donde usted tiene que analizar con el conocimiento que usted va aprendiendo, ¿ok? Aplicar el conocimiento más que hacer cálculos y cálculos, ¿ya? Y estar consciente de que si me preguntan por falsa o me preguntan por verdadero. Ok, aquí hay que calcular, pero hay que ser muy estratégico, muy estratega para hacerlo. Les doy 1 minuto y medio desde ahora, ya. Vamos trabajando. Tenemos que resolver esas potencias, restando y dividiendo según sea el caso. 1 minuto y medio.
¿Ya? Quedan 30 segundos. Ya, ya. Está dividida la cosa. Ya, tiempo. Ustedes respondieron entre la A y la B. ¿Ya? Yo les dije que había que ser estratega para resolver este ejercicio. No hay necesidad, o sí, podría ser, pero es un camino más largo resolver cada potencia, es decir, 0,1 como por 0,1, después 0,1 por 0,1 por 0,1 y después restarlo, dividirlo. Ya, ese camino es muy largo. Quizás pueden llegar a la respuesta, ¿cierto? Pero es muy largo. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que también hay que aprender a reescribir este tipo de ejercicios separándolos en dos fracciones? Mira, tenemos 0,1 al cuadrado partido en 0,1 menos 0,1 al cubo partido en 0,1. Ayer yo les decía que hay que hacer como el paso previo a la resta de fracciones de igual denominador, ¿ya? Esto son pasos equivalentes, ¿cierto? Por lo tanto, fíjate, ¿por qué me conviene hacer eso? Porque mira, aquí tendría, yo lo voy a mirar en forma vertical estos numeritos, ¿ya? Y fíjate que acá tenemos una división de potencias de igual base y distinto exponente. Por lo tanto, conservo la base y los exponentes los voy a restar. Acuérdate que esto está elevado implícitamente en 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la segunda vamos a hacer lo mismo. Fíjate, 0,1 elevado a 3 menos 1. Conservamos base, restamos los exponentes. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar 0,1 menos 0,1 elevado a 2. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Y esto, 0,1, lo repito, y ahora podría calcular esa potencia, que por supuesto es mucho más fácil. Y nos queda 0,01. ¿Por qué? Porque mira, 0,1 por 0,1. Lo voy a hacer más arriba, o sea, abajito, porque aquí en este lado de la pantalla como que se me enchueca mucho el lápiz. Mira, tenemos 0,1 por 0,1, recordando la multiplicación de decimales. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. Espacio. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Sumo. 1, 0, 0. ¿Cuántos decimales hay? 1, 2. Por lo tanto, 1, 2 espacios me desplaza la coma hacia la izquierda. Por lo tanto, nos queda 0,01. Y esa diferencia nos va a quedar positiva, por lo tanto no es la A, porque acá tenemos números con distintos signos, restamos y conservamos el signo del número mayor. Y el número mayor es el 0,1, por lo tanto nos queda positivo. Y esa resta la voy a hacer, aunque tengo la respuesta lista, pero voy a hacer la resta para recordar. Y nos queda 0,1, 0,01. No sé por qué puse esa coma. Lo estoy haciendo solo para que recordemos, ¿ya? Obviamente se pone el número más grande arriba y lo relleno con un 0. El 1 no le puede quitar al 0, por lo tanto le pide al compañero, nos queda 10. 10 menos 1 es 9, 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 es 0. Por lo tanto sería 0,09 la respuesta. O sea, la letra E. ¿De acuerdo? No es la A ni la B. ¿Ya? Sigamos avanzando. Número 14. Dice, en la recta numérica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los números
entre 6,0 y 6,1 sin incluirlos. Por lo tanto, léalo y tienen 1 minuto y medio para responder. Esta es la número 3, pero es la 14, dice, pero el ejercicio 3. Desde ahora ya. Letra A dice, existen infinitos números racionales y existen infinitos números irracionales. Y ahí, bueno, ahí lean los mejor ustedes. Minuto y medio. Ya. Veinte segundos. Ya se va a acabar el tiempo. Tiempo. Ya. Alguien dice que es la E. Ya, la E. Vamos a revisar. Este también es conceptual más que cálculo, ¿sí? En la recta numérica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a los números? Entonces, fíjate, vamos a tener una recta numérica, ¿de acuerdo? Estamos en los números positivos, ¿cierto? Por lo tanto, si el 0 está acá, el 6 puede estar aquí y el 6,1, imaginemos que está acá porque es mayor a 6, ¿cierto? Es mayor a 6. Da lo mismo si no es la misma distancia con el 0, no importa. Aquí lo importante es ubicar el 6 y el 6,1. ¿De acuerdo? Entonces, letra A. Existen infinitos números racionales y existen infinitos números irracionales. ¿Ya? Mira. Claro, entre un número y otro hay una infinidad de números. O sea, son infinitos, tanto los números racionales como los irracionales. Entre dos números. Son infinitos, infinitos, porque ponte tú aquí puede ir el 6,01, el 6,001, el 6,001, y así se van escribiendo sin terminar, ¿de acuerdo? Y eso se le va a llamar densidad, ¿ok? Densidad en los reales, ¿sí? Van a ver entre un número y otro una infinitos números, tanto racionales como irracionales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la verdadera es A. Mira, la B dice, existe solo un número racional y no existen números irracionales. No, pues si le estamos diciendo que la densidad en los reales significa que hay infinidades de números entre uno y otro, ¿ya? Entonces, no. No existen números reales. ¿Cómo que no van a existir números reales si estamos trabajando en el conjunto de los números reales? También eso es falso. La D dice, existen infinitos números racionales. Sí, y existe solo un número irracional. No, porque son infinitos ambos. La E, ¿existen infinitos números racionales? Sí, eso es verdadero. Y no existen números irracionales. Eso es falso. ¿Ya? Por lo tanto, hace que toda la expresión sea falsa. ¿Ok? Esto es solo conceptual. Por lo tanto, es la letra A, no la E. ¿Ok? Sigamos avanzando. La expresión, mira, esto es en el fondo 0,004 por 0,00064 dividido por 0,0002 por
¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. O sea, ahí. Sería 1.600.000. Escrita en notación científica es... ¿Ok? Oscar, yo leo el nombre. Dime. Pero ¿cuál es la fórmula de de la La notación notación científica? científica. Ya, mira, la fórmula, hay una fórmula en realidad. Tiene que tener un decimal entero y dos o tres, no un decimal. Dentro del decimal tiene que haber un entero, solo uno, coma, otros decimales. Ayer vimos que hasta tres. Por un 10 elevado a un exponente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mira, dame un segundito, que tengo aquí un ejemplo en mi celular que les tenía. Mira, por ejemplo, el 0,04 lo podemos reescribir como 4, ¿de acuerdo? 4, ahí se cumple un solo entero en esta expresión decimal, ahí está bien dicho, por 10, ¿ok? ¿Cuántas veces se desplazó la coma hacia la derecha? Mira, 1, 2, 3. 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pero como está en decimal, sería menos 3. ¿Se entiende? Por ejemplo, este otro. Tenemos, no podemos poner 64, ¿ok? Sería 6,4, ¿sí? Por 10 elevado. ¿Y cuántas veces voy a desplazar la coma hacia la derecha? Mira, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, sería menos 4. ¿Sí? Y traten de hacer este ahora y la coma se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, nos va a quedar el exponente positivo. ¿De acuerdo? Traten de hacerlo y completen el ejercicio. Yo les voy a compartir las alternativas. ¿De acuerdo? 1 minuto y medio desde ahora. Vamos trabajando. La de 16, ¿cómo iría entonces? 1,6 sería 1,6, porque no puede ser 16. Entonces, la coma está aquí, se va a desplazar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, sería por 10 elevado a 6. Positivo. Ya, pasó el tiempo. Pasó el tiempo, ya lo voy a seguir explicando. Estoy viendo que en el desarrollo del ejercicio que yo ya tenía hecho, lo consideró este ejercicio lo consideró como dos enteros, pero por definición la notación científica es uno solo, ¿ya? Pero sigamos haciéndolo así. Démosle. Sería aquí 2 y tenemos 1, 2, 3, 4 por 10 elevado a menos 4. Esa es la notación científica. ¿Ya? Reescribo todo. Mira, 4 por 10 elevado a menos 3
por 6,4 por 10 elevado a menos 4. Entonces tenemos 2 por 10 elevado a menos 4 por 1,6 por 10 elevado a 6. ¿De acuerdo? Ahí se llevó a notación científica esos decimales. Y ahora tenemos que operar. Fíjate, podríamos verlo así, así. El ejercicio en forma vertical, lo voy a terminar acá. 4 dividido en 2 sería 2. Y mira, los 10 los voy a conservar, estos, y voy a restar sus exponentes. Menos 3, menos, ojo, menos 4, por 6,4 dividido en 1,6, ¿ya? Para que no trabajemos con decimales, lo podríamos llevar a un entero, ¿ya? Y ahí no estaría en estricto rigor en notación científica, pero se nos arreglaría el panorama para dividir, ¿ok? Entonces, si nosotros desplazamos hacia la derecha una coma más, nos quedaría este 4, si yo desplazo la coma, nos quedaría 64, le sumamos 1 y nos quedaría por 10 elevado a menos 5, ¿ok? Y luego, aquí lo vamos a poner para poder hacer la división mejor. Ahí, se transformó. Lo vamos a dejar, lo vamos a borrar acá. Ya, y lo mismo. Nos vamos a desplazar y nos va a quedar 16 por 10 elevado a 5. ¿De acuerdo? Para que luego el 64 sea más fácil en dividir en 16. Sería 64 dividido en 16, nos queda 4. Y acá conservo base y resto los exponentes. Menos 5, menos 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a arreglar esto. Nos queda 2 por 10 elevado. Este doble signo se transforma en positivo, ¿cierto? Y nos queda menos 3 más 4 por 4 por 10 elevado, ¿cierto? A menos 10. ¿Ok? Sigamos resolviendo. Nos queda 2 por 10 elevado a 1, porque menos 3 más 4 es 1, ¿cierto? Por 4 por 10 elevado a menos 10. ¿Sí? Estos los puedo multiplicar y nos queda 8, ¿de acuerdo? Y estos conservo base y sumo los exponentes. 10 elevado a 1, esto es 1, más menos 10, ¿cierto? Y tenemos 8 por 10, doble signo, nos queda 1 menos 10. Luego nos queda 8 por 10 elevado a menos 9. Y ahí estaría la respuesta correcta, o sea, la letra B. Esto es materia de segundo medio, si no me equivoco. Llevar anotación científica o primero medio. ¿Ok? Sigamos avanzando con otro ejercicio. Estamos recordando, pero todos los conceptos habido y por haber. ¿Qué me dice? Sí, está potente. Ok. Al ordenar en forma creciente, o sea, creciente me refiero a menor, de menor a mayor. ¿Ok? Y estas se... Ahí. Estos números, 3 raíz de 2, 4 raíz de 5, 2 raíz de 3, los tenemos que ordenar de menor a mayor, ¿ya? Vean ahí cómo se las pueden ingeniar para que después se las explique. Desde ahora ya 1 minuto y medio. Vamos trabajando. Ordenémoslo de más grande a más chico. No, de más chico a más grande.
¿Cómo hago ese ejercicio? Ya, alguien dice que es la A. Quedan 10 segundos. Y tiempo. Ok. Estos ejercicios de ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor, pero ordenarlos, ¿ok? Tiene una estrategia y es la siguiente. Es la siguiente, mira. No hay que ponerse a calcular la raíz de 2 ni la raíz de 5 ni la raíz de 3. ¿Por qué? No tienen raíces exactas. Su respuesta, bueno, son números irracionales. O sea, son unos decimales que no tienen fin. Y después multiplicarlo por 2, por 4, por 5, no. No, 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 no. Así que mira, tiene una estrategia. Vamos a calcular, eh, vamos a arreglar esto. Tenemos 3 raíz de 2. Luego tenemos el i, que sería 4 raíz de 5. Y luego tenemos el z, que sería 2 raíz de 3, ¿cierto? Esos son los números que tenemos que ordenar. Y fíjate, ¿qué estrategia vamos a ocupar? La siguiente, y siempre se hace de la misma forma para los futuros ejercicios. El 3 lo voy a ingresar dentro de la raíz. Y para ingresarlo, tenemos que elevarlo a 2, ¿cierto? O sea, mira, 3 al cuadrado por 2, ¿cierto? ¿Por qué? Ahí tenemos 9 por 2. Si hiciéramos el paso contrario, la raíz de 9 es 3 y sale de la raíz como 3, ¿cierto? Luego tenemos raíz de 18. Ahí tenemos la primera raíz. Luego vamos a ingresar dentro de la raíz el 4 y para aquello tenemos que elevarlo a 2. Y nos queda 4 elevado a 2 por 5. Y tenemos 16 por 5, ¿cierto? Y 16 por 5 es 80. Bueno, ahí hay que hacer el cálculo ustedes. El 2 vamos a hacer lo mismo. Va a ingresar como 2 elevado a 2 por 3. Y eso va a ser igual a 4. No sé por qué puse 14. A 4 por 3, porque 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Ahí. Y nos queda raíz de 12. ¿Ya? Y ahora podríamos nosotros comparar estas raíces para saber quién es más grande, quién es más pequeño, ¿cierto? Y nos queda, obviamente, la raíz de 12 es la más pequeña, ¿cierto? Tenemos que Z es el más pequeño. Luego, ¿qué le sigue? X, ¿cierto? Y por último, sería la Y. Y ahí estaría ordenado de menor a mayor. ¿A alguien se le ocurrió hacer algo así, Oscarito? A mí se me ocurrió de una manera más diferente. Ya. Eh, lo que yo hice fue que eliminé la raíz porque como es 2 de 2 ¿Mm? pensé, y la eliminé y multipliqué 3 por 2 y después 4 por 5 y después 2 por 3. A ver, Pero estaba malo, parece. te hubiese dado 6, te hubiese dado 20, pero mira, pues Z también te da 6.
¿Cachai? ¿Te fijas o no? Te hubiese dado 6 igual el Z. Así que no es. ¿Ok? ¿Viste que estas son como pillerías para poder hacerlo? ¿Y en el colegio te lo enseñan? No, te pasan raíces y las propiedades, y racionalización y después. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya, pues, ahí tenemos otra estrategia de ejercicio, pero se las voy a explicar mejor al tiro, ¿ya? Tenemos que ordenar también estos ejercicios, o sea, estos números, ¿cierto? Los tenemos que ordenar. ¿Quién es mayor o cuál es la relación? P sería, ahí está, 3 más raíz de 5. Q vale 14 y R raíz de 30 menos 4. Ya, aquí hay un concepto que se enseña en octavo básico que es aproximar las raíces que no tienen respuesta entera, ¿cierto? Que son irracionales. Va a tener de respuesta un decimal eterno, ¿ya? Pero nosotros podemos aproximar. Y mira, podemos decir, ¿cómo? Raíz de 5, vamos a analizar primero esto. Raíz de 5, su respuesta es menor que 3, pero es mayor que 2. Entre esos dos enteros está su respuesta, ¿ok? Porque mira, si yo me fijo, tenemos que la raíz de 4, que es exacta, es 2. ¿Y qué otro número tiene raíz exacta? ¿Quién le sigue? La raíz de 9, ahí, que es 3. Por lo tanto, la raíz de 5 no la conozco, pero está entre 2 y 3. Más inclinadita al 2, porque raíz de 5 está más cercana a la raíz de 4, está a una unidad de distancia, en cambio a la raíz de 9 está a 4 unidades, ¿cierto? Por lo tanto, es un 2, y algo la respuesta. ¿Se entiende? No me interesa saber exactamente y tampoco nunca lo vamos a saber porque no tienen fin, ¿ok? Pero es 2, algo, ¿de acuerdo? 2,5 no exactamente, pero ponle un 2, ¿ya? Ponle un 2 aprox, ¿ok? Después, la raíz de 14 está entre la raíz de 9 y la raíz de 16, ¿cierto? Tenemos acá, está la raíz de 9, que es 3, y la raíz de 16, que es 4. Entonces la raíz de 14 está más inclinada a 16, ¿cierto? Por lo tanto, va a estar sus valores entre 4 y 3, o entre 3 y 4 más cercana a 4, o sea, un 3,8, ¿te fijas? ¿Ok? Entonces se mueve entre sus valores entre 3 y 4, sin incluir ni el 3 ni el 4, porque sería raíz de 9 si tomara el valor 3 o raíz de 16 si tomara el valor 4. ¿Ok? Luego, la raíz de 30, esto después se hace mental, no es para que hagan todo este esquema. La raíz de 30 se encuentra entre qué valores? Entre la raíz de 25, ¿cierto? La raíz de 25, 5 por 5, 25 y después 6 por 6, 36, ¿cierto? La raíz de 36. Entonces se mueve entre 5 y 6 su respuesta. Ahí está, entre 5 y 6. Entonces mayor que 5, menor que 6. ¿Ok? Ese análisis se tiene que hacer para poder resolver este tipo de ejercicio. Yo sé que es como largo, pero por eso los puse para que analizáramos estas situaciones. Por lo tanto, una vez hecho ese análisis, comenzamos. Fíjate,
El valor de P, esto es una aproximación, va a estar dado. Fíjate que el valor de P es 3 más raíz de 2, raíz de 2, raíz de 5, ¿cierto? Por lo tanto, su respuesta va a ser 3 más, acuérdate que el 2,5, como decía Oscarito, pero le vamos a poner, no sé, ya, pero un 2,5 aproximado, no es 2,5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su decimal, esto es así, aprox, ya como en una igualdad, pero con onditas. Pongámosle que es 5, coma un decimal que no conozco y no me interesa saber, es un aproximado, ¿de acuerdo? Porque no podemos usar calculadora en la prueba. El valor de Q va a ser un aproximado, ¿cierto? ¿A qué? A 3, algo, ¿cierto? Porque la raíz de 14 se mueve entre 3 y 4, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es 3, unos decimales que no conozco y no me interesa conocer. Pero ya sabemos que P es mayor que Q, ¿sí o no? Porque P aprox da 5, algo, Q da aprox 3, algo, ¿de acuerdo? Y luego R, vamos a tener un aprox de raíz de 30 que se mueve entre 5 y 6. Ya, pongámosle 5, algo. Ya, ahí que da más. Ya, pongámosle que da como 5,6 aprox, ¿cierto? Ahí le ponemos puntitos. Y le tenemos que restar 4, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser aproximadamente 1, algo. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que me interesa es comparar estos valores enteros que son aproximados, ¿ya? Y ahí estamos en condiciones de decir quién es mayor, quién es menor. ¿De acuerdo? Entonces, R es menor que Q, ¿cierto? Y Q es menor que P. Esa sería la relación correcta. ¿Se entiende? Que no solamente hay que calcular, sino que también hay que aprender a analizar los conceptos y ahí estamos pasando raíces, ¿cierto? El concepto de raíz, pero ocupando la habilidad analizar, inferir, ¿de acuerdo? Que no solamente es hacer ejercicios calculando, ¿ya? Espero que les haya quedado claro. Insisto, rehagan estos ejercicios, ¿ya? Mira, este lo voy a hacer también para que podamos entender. ¿Cuál de los siguientes números son irracionales? ¿Ya? ¿Quiénes son los amiguitos irracionales? ¿Ya? Todas las raíces que no tienen respuesta entera. ¿Ok? Mira, por ejemplo, raíz de 1 es 1, ¿cierto? Es un racional. Raíz de 2 es un irracional porque no tiene una raíz exacta. Raíz de 3 es un irracional, no tiene raíz exacta. Raíz de 4 es racional. Le vamos a poner Q. ¿Ok? Porque es 2 su raíz. Raíz de 5 es irracional. Este no es su símbolo. Acuérdate que el irracional es Q'. ¿Ya? Son Q', pero para que se entienda. Raíz de 6 es irracional. Raíz de 7 irracional, raíz de 8 irracional, raíz de 9 racional. ¿Se entiende la lógica? Raíz de 10 irracional, raíz de 11 irracional, raíz de 2 irracional, raíz de 13, 14, 15, 16 irracional. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces nos piden que cuál de los siguientes son irracionales. O sea, que al resolver estos ejercicios nos da una raíz que no tenga solución exacta. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos o resolvamos. Tenemos, fíjate, la raíz de 5 elevado a 2, se cancelan las raíces, nos queda 5. ¿Te fijas? 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9.
Resolvemos eso y nos queda 5 por, vamos a resolver esa suma, acuérdate que hay un 1 ahí, 5 por 9, 45, 5, no, 1 por 4, 4, y eso es 9. Por lo tanto, nos queda raíz cuadrada de 49 partido en 9. La raíz cuadrada de 49 es 7 y la de 9 es 3. Nos dio un valor exacto. Claro, una fracción, pero es exacto, ¿cierto? Entonces, ¿es racional o irracional esto? Es racional, ¿de acuerdo? Porque tiene solución exacta ahí la raíz, ¿de acuerdo? Pero nos preguntan por irracionales, ¿cierto? Por lo tanto, la 1 no va, o la A no va, la C no va, ni la E. Se nos reduce de 5 posibilidades a 2 posibilidades. Analicemos el siguiente. Acuérdate que tenemos que llegar a un número irracional. 4 al cuadrado sería 16 más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y la suma de ellos sería 41. Raíz cuadrada de 41. ¿Y raíz cuadrada de 41 tiene un número exacto de respuesta? Porque empezamos 2 por 2, raíz de 4 es 2, raíz o 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, 6 por 6 es 36, 7 por 7 es 49, nos pasamos. Nos pasamos al 41, o sea, no tiene una raíz exacta, por lo tanto es un irracional ese amigo. ¿Se entiende? Irracional. Por lo tanto, la 2 va. Esa está buena. Veamos la siguiente proposición. Veamos la siguiente proposición. Mira, se va la raíz y el cuadrado, se va la raíz y el cuadrado, y simplemente nos queda 6 más 10, y esa suma sería raíz de 16, y raíz 16 tiene el número exacto, por lo tanto sería 4. Y eso obviamente es un racional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B, solo 2. ¿Se entiende el análisis que hay que hacer? Aplicar. Aquí hay que aplicar mucho conocimiento. Aplicar, aplicar, aplicar. ¿De acuerdo? Otro ejercicio, también lo voy a hacer para que prestemos atención. Dice, n es esa expresión que me da lata nombrar. Entonces, n es un número racional positivo, irracional negativo, racional negativo o un irracional positivo. Ya, da lo mismo si es positivo o negativo. Ya, vaya nomás. Este es el último ejercicio que explico y quedamos libres, ¿ya? Pero el que se tenga que ir, vaya nomás, porque esto va a quedar grabado, ¿ok? Entonces, aquí, si n nos da una raíz que no tiene solución exacta, estamos frente a un irracional. Si nos da una raíz que tiene una solución exacta, nos da como resultado un racional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, rápidamente, el último ejercicio, mis chiquillos, chiquillas. N, mira, hay que resolverlo, ¿cierto? Y ya sabemos que la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, por el ejercicio que hicimos de los primeros. Luego, por propiedad, estas dos raíces que se están multiplicando las podemos llevar a una sola raíz, pero lo vamos a poner entre paréntesis porque es un binomio ahí por 5 más 2 raíz de 6. Y mira qué hermosura. Aquí tenemos un producto notable que se llama suma, ¿de acuerdo? Suma por su diferencia, ¿ok? Y dice que la suma por su diferencia, mira, A
más B suma por A menos B su diferencia. La fórmula es que el primer término está al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa fórmula. Nos queda menos 2. Aquí tenemos una suma por su diferencia. ¿De acuerdo? Entonces dice el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis porque todo está bajo el exponente 2. Por lo tanto, sigo. Nos queda menos 2 y acá 5 al cuadrado sería 25. Y fíjate que 2 al cuadrado es 4 por, y mira, se cancela, ¿de acuerdo? Se cancelan y nos queda 6, ¿ok? Y después decimos menos 2, bueno, todo esto bajo raíz, ahí. Menos 2 y bajo raíz 25 menos 4 por 6 es 24. Y la diferencia entre ellos es menos 2 raíz de 1. Y raíz de 1 es 1, por lo tanto n vale menos 2. ¿Te fijas? ¿Y eso qué es? ¿Es un racional positivo? ¿Es un irracional negativo? Ya, de partida no es irracional, porque tiene una respuesta exacta, ¿cierto? Es un racional negativo, no uno que no es un, un racional negativo. No, está bien, iba a decir una tontera, pero... ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. La idea es que les voy a poner más ejercicios de esto, ¿ya? Para que puedan ir analizando. Una vez que ustedes aprenden a analizar, después encuentran todo igual en los ejercicios o encuentran el patrón de formas de preguntar. Pero eso, al encontrar el patrón de formas de preguntar, se los va a dar el día a día que vayan ejercitando, ejercitando. ¿De acuerdo? Eso. Ya, muchachos. No, quedamos puras mujeres. Vamos a parar.